At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Charlie Kirk asesinado por sus ideas. Veámoslo. El activista y divulgador conservador Charlie Kirk fue brutalmente asesinado ayer en la Universidad de Utah mientras intentaba mantener un diálogo político con miles de estudiantes. En el momento de grabar este vídeo todavía no se ha detenido al autor material de este crimen, pero la hipótesis más altamente probable es que se ha asesinado a Charlie Kirk por defender y divulgar sus ideas. La única actividad pública que desarrollaba Charlie Kirk en su vida era defender con mucha convicción y con mucha persuasión sus ideas conservadoras. Su única herramienta de interacción con otras personas era su palabra que además siempre vocalizaba, siempre articulaba desde la educación y el respeto hacia la otra persona con la que estaba debatiendo. Charlie Kirk no tenía ni ejercía ningún otro poder sobre ninguna otra persona. Por consiguiente, lo único que podía molestar de él, lo único que podía llevar a una persona altísimamente intolerante a querer acabar con su vida, era eso, sus ideas y sus palabras. Se lo ha matado por pensar como pensaba y, sobre todo, por defender a través de su palabra ante el público lo que pensaba. Y esto por sí solo ya debería ser extremadamente perturbador para cualquier persona que dignifique o incluso sacralice el derecho a la vida de los demás. Para cualquier persona que, en definitiva, aspire a vivir en una sociedad pacífica y libre, donde cada individuo pueda pensar como quiera pensar y expresar en público las ideas que desee expresar. Pero desde mi punto de vista, lo más perturbador de todo lo que rodeó ayer el asesinato de Charlie Kirk ni siquiera es que haya habido al menos una persona fanáticamente determinada a matar a Charlie Kirk por expresar en público sus ideas conservadoras. Por desgracia, incluso en las sociedades más ejemplares puede haber reductos de elementos perturbados, de elementos malignos, de elementos profundamente intolerantes que en un momento determinado lleguen a dar el salto de cometer un crimen político de la magnitud del que vivimos ayer. Es decir, por desgracia, resulta muy complicado imaginar que alguna vez alcanzaremos una sociedad donde la delincuencia, la criminalidad, también la criminalidad por razones políticas, estará completamente erradicada. Una sociedad donde sea absolutamente imposible que una persona, por desgracia, sea asesinada por sus ideas. Obviamente, cada vez que ocurra nos perturbará y nos conmoverá, porque las imágenes y lo que implican las imágenes de ayer es algo verdaderamente terrible, pero siendo descorazonadoramente realistas, no es algo, por desgracia, cuya probabilidad vayamos a ser capaces de reducir hasta el 0%. Por eso, como decía, para mí, lo más perturbador de todo lo que sucedió ayer no fue haber descubierto que puede haber algún loco fanático decidido a matar a otra persona simplemente por cómo piensa esa persona. Lo más perturbador ha sido leer o escuchar a miles, en realidad decenas de miles, centenares de miles o millones de personas que han justificado abiertamente este asesinato político o que le han intentado quitar importancia porque en última instancia, de alguna manera, Charlie Kirk se lo había buscado. Y eso, desde luego, sí es algo que verdaderamente asusta, porque una sociedad puede ser una sociedad tremendamente virtuosa, una sociedad donde desde luego merezca la pena vivir, aun cuando dentro de esa sociedad haya algunos elementos marginales violentos que en ocasiones se descontrolen y provoquen crímenes aberrantes como el que hemos visto. Pero una sociedad donde grandes masas de la población justifican este tipo de crímenes políticos o le intentan restar importancia diciendo que Charlie Kirk también era violento por pensar como pensaba, es una sociedad
moralmente enferma. Es una sociedad que, si no se replantea las bases de sus valores morales subyacentes, avanza firmemente hacia el conflicto civil. Porque si dentro de una sociedad hay un grupo que justifica, que legitima aniquilar a otro grupo por cómo es, por cómo siente o por cómo piensa, es bastante evidente que no existe posibilidad de convivencia pacífica entre esos dos grupos. Porque el primero intentará erradicar al segundo, o avalará, disculpará a aquellos que traten de erradicar al segundo, y el segundo, lógicamente, se intentará defender, incluso de manera preventiva de los ataques del primero, tratando al primer grupo como una amenaza existencial. Porque de hecho es una amenaza existencial en la medida en que se esté justificando la aniquilación del segundo grupo. La convivencia pacífica entre ambos grupos solo empieza a ser posible cuando los dos renuncian recíprocamente a ejercer la violencia frente al otro. Es decir, cuando hay un desarme bilateral, no solo ya en términos materiales, que yo no tenga armas que vaya a utilizar contra ti a cambio de que tú no las tengas para utilizarlas contra mí, sino sobre todo un desarme bilateral en términos morales, que mi moralidad condene el ataque, el asesinato de tu grupo y que tu moralidad condene el ataque, el asesinato a mi grupo. Y por desgracia, con el asesinato de Charlie Kirk hemos visto que hay muchísimas personas que siguen justificando erradicar a sus adversarios, o más bien enemigos ideológicos, que defienden utilizar la violencia física, incluso hasta el extremo de matar a una persona, contra lo que ellos perciben como violencia ideológica, porque las ideas del otro grupo los violentan tanto como para llegar a querer asesinar a los ideólogos de ese otro grupo. Esto, por cierto, es algo que Charlie Kirk denunció el pasado mes de abril, citando un reciente estudio del Network Contagion Research Institute. En ese estudio se mostraba que el 50% de todas las personas de izquierdas encuestadas para desarrollar este informe justificaban el asesinato de Donald Trump o de Elon Musk. Y Charlie Kirk comentaba al respecto: la cultura del asesinato se está extendiendo en la izquierda. La izquierda está sumida en un frenesí violento. Cualquier revés, ya sea perder unas elecciones o un juicio, justifica una respuesta de máxima violencia. Esta es la consecuencia natural de la cultura de protesta de la izquierda, que ha tolerado la violencia y el caos durante años. La cobardía de los fiscales locales y de las autoridades escolares han convertido a la izquierda en una bomba de relojería. Y esa bomba de relojería, desde luego, trasciende el trágico asesinato de Charlie Kirk. Porque, como decía antes, una sociedad donde se diseminen y se vuelvan hegemónicas estas ideas profundamente violentas y profundamente antisociales, es una sociedad condenada a sufrir el brutalismo de una guerra civil. Cada uno debería hacer un examen de conciencia personal y plantearse si de alguna manera está justificando o disculpando la violencia política contra personas que piensan, que solo piensan distinto de él. Porque con validar ese tipo de justificaciones ideológicas a la violencia, lo único que alimenta es a la propia violencia. Cuando escuchamos que una persona, en este caso Charlie Kirk, ha sido asesinado por verbalizar sus ideas, lo único que se nos debería venir a la mente en una sociedad moderadamente sana no son ni vergonzosas disculpas de ese crimen, ni cálculos utilitarios de cuánto mejorará la sociedad por el hecho de que esta persona ya no tenga la oportunidad de seguir exponiendo sus ideas. Lo único que se nos debería venir a la mente es una condena a ese asesinato y, sobre todo, desearle a la víctima que descanse en paz.